Abrimos nuestras Biblias al libro del profeta Daniel. Daniel capítulo 2. Vamos a estar leyendo el versículo 1. Daniel 2, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Como hemos venido viendo a lo largo de nuestro estudio, el libro de Daniel no es solo la historia de dos dioses. Por un lado, como hemos visto, ya estaban los dioses de los babilonios, Marduk, Merodach, Nergal, Tamat y Shamash, de los cuales Marduk era el dios principal y quienes decían los babilonios tenía su habitación en Babilonia. El otro dios de los babilonios, como también hemos dicho, ya era el mismo Nabucodonosor. Era a estos dioses a los que los babilonios le habían entregado sus corazones. Para ellos vivían, a ellos agradecían y en ellos tenían puesto su confianza. Pero por otro lado estaba el Dios, como lo identificó Daniel en Daniel 1:2, conocido por su título Adonai, el Señor, el Amo, el soberano de todo el universo, quien controla y gobierna desde la partícula más pequeña que existe hasta la estrella más grande del firmamento. Y este era el Dios de Israel, este era el Dios de Daniel. Él era a quienes hombres y mujeres como Daniel, Ananías, Misael y Azarías le habían entregado sus corazones. Para Él vivían, a Él agradecían, y en Él y solamente en Él tenían puesta su fe y su confianza. Y es la misma historia que vemos en nuestros días. Sí, ciertamente están todos los dioses de las religiones falsas, como el hinduismo, Shiva, Brahma, Vishnu. Están los dioses falsos de las sectas, el Dios de los testigos de Jehová, el Dios de los mormones, que no es el mismo Dios de la Biblia. También están los dioses seculares de la modernidad, dioses como el feminismo, la evolución, el socialismo, el marxismo, el mismo capitalismo. Es un Dios en nuestros días. Pero sobre todas las cosas está el Dios Yo, que es al que finalmente le están sirviendo todos los hombres en el mundo. Es a Él, a ese Yo, al que los hombres le han entregado su corazón y su vida. Para Él viven, para satisfacer a ese Dios Yo. Y por otro lado, en nuestros tiempos está el mismo Dios de Daniel. El Dios trino que se ha revelado a sí mismo en la persona del Señor Jesucristo y que es para quien la iglesia ha vivido durante todos los siglos. Un Dios que es infinitamente diferente a los dioses de este mundo y es al que nosotros los creyentes adoramos. Pero Daniel también es la historia de dos reinos, como vimos. Por un lado estaba Sinar, también conocida como Babel, que más adelante en la historia, en la narrativa bíblica, va a ser conocida como Babilonia. Un reino lleno de crueldad y maldad, un reino lleno de perversión y pecado. Y por otro lado estaba el reino de Dios, representado en el pueblo de Israel. En nuestros días el mundo secular es lo que era Babilonia para el profeta Daniel. Este mundo lleno de tentaciones y maldad, lleno de perversiones y crueldad, es a lo que estaba apuntando Babilonia en el Antiguo Testamento. Y tenemos también la iglesia, el conjunto de personas que han sido redimidas por la sangre del Señor Jesucristo y que han sido injertadas a su cuerpo, que es ahora el reino de Dios. El lugar en donde Dios gobierna y cuida a los suyos por medio de su palabra. Y es el reino al que apuntaba el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento.
Pero el capítulo 2 nos muestra que el libro de Daniel es también la historia de dos tipos diferentes de sabiduría. La sabiduría del mundo y la sabiduría divina. Por un lado, como veremos, estaba la sabiduría de Babilonia, y por otro lado, y muy diferente a ella, estaba la sabiduría de Dios. De hecho, el centro, la pieza más importante en este capítulo 2 es la alabanza del profeta Daniel en los versículos 20 al 23. Una alabanza por medio de la cual el profeta exalta no solo el poder, sino también la sabiduría de su Dios. Y eso es lo que estaremos viendo el día de hoy. El Dios sabio de Daniel. El sermón entonces lo vamos a estar dividiendo en dos puntos. Primero, veremos la sabiduría de Babilonia. En segundo lugar, veremos la sabiduría de Dios. Veamos entonces el primer punto del sermón, la sabiduría de Babilonia. Y leamos los versículos 1 al 12. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Daniel comienza esta nueva narrativa 3 años después de que el rey Joacim y sus príncipes fueran traídos desde Judá a Babilonia. Este era el segundo año del reinado de Nabucodonosor y el final del periodo de entrenamiento de Daniel y sus amigos. Recién habían ellos sido traídos delante de la presencia del rey y recién había sido puesto delante del rey para servir ahí como sus consejeros en el palacio. Y en ese año se nos cuenta que Nabucodonosor tuvo sueños. Muy probablemente con esa frase lo que se nos esté dando a entender en el original es que fue un mismo sueño el que tuvo Nabucodonosor, pero que lo tuvo en repetidas ocasiones y que no lo dejaban dormir en paz. Tan increíble era el sueño y tan frecuente lo tenía, que se nos dice que se le perturbó el espíritu y se le fue el sueño. Recordemos que en la antigüedad las culturas paganas creían que sus dioses les hablaban a ellos por medio de sueños. Los reyes especialmente creían que los dioses les daban a ellos pistas de lo que iba a suceder con sus vidas y sus reinos en los sueños. Y como veremos la próxima semana, cuando veamos realmente cuál fue el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor, este sueño era tan increíble que el rey estaba realmente preocupado. ¿Sería algo que le iba a pasar a él? ¿Sería algo que le iba a pasar a su reino?
Muchos reyes en la antigüedad vivían verdaderamente en estados de paranoia, creyendo que alguien los iba a asesinar. Y de hecho, los 3 reyes que siguieron a Nabucodonosor, todos fueron asesinados. ¿Diría que esto es lo que los dioses le estaban diciendo a Nabucodonosor? ¿Qué hizo el rey entonces? Bueno, él hizo lo que hacían todos los reyes. Llamó a sus principales consejeros, entre ellos magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Recordemos que esto fue lo mismo que hizo Faraón en Génesis 41, cuando tuvo aquel sueño, que nadie se lo pudo interpretar. Lo primero que hizo fue llamar a sus magos, a sus consejeros. Todos estos magos y astrólogos eran hombres aprendidos en la sabiduría de Babilonia. No solo sabían leer las estrellas, no solo sabían de hepatoscopía, que era un arte de adivinación usando partes de animales. No solo sabían de política, de matemáticas, de economía. No solo sabían la teología babilónica, sino que también tenían un largo y antiguo registro escrito sobre las diferentes interpretaciones de los sueños que una persona podría tener. Cuando alguien tenía un sueño, lo que iban a hacer era consultar sus registros y decir, este sueño lo que significa es esto. Y en eso fue lo que Daniel y sus amigos fueron entrenados por 3 años. Si alguien podría brindarle al rey la interpretación de ese sueño tan terrible que había recurrido en su cabeza noche tras noche, eran ellos, los sabios de Babilonia. Nabucodonosor entonces les dice en el versículo 3, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. De nuevo, Nabucodonosor está realmente preocupado y ansioso por lo que pueda significar ese sueño. Y estos adivinadores realmente creían que esto era algo que ellos podían hacer. O por lo menos era lo que aparentaban podían hacer. Es por eso que cuando el rey los llama, escuchen la seguridad con la que le hablan a Nabucodonosor. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Ahora, esto se lo dijeron muy probablemente en su propia lengua caldea. Cuando el versículo 4 dice, en nuestra versión de las Escrituras, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Eso es realmente una interpretación de los que tradujeron nuestra versión del Antiguo Testamento. Literalmente lo que tenemos en el original es esta frase, en arameo, indicando no que los magos le hayan hablado en ese idioma al rey, sino que a partir de ese momento Daniel registraría las siguientes narrativas en arameo. Y como sabemos, desde el versículo 4 hasta el final del capítulo 7, todo va a estar escrito en arameo y no en hebreo. Esa frase en arameo entonces debemos entenderla como un paréntesis de Daniel. A partir de ahora, todo va en arameo. Dinos tu sueño y te lo vamos a interpretar, fue lo que le dijeron los magos. Solo que había un problema. El rey no les iba a decir qué fue exactamente lo que soñó. Según nuestra versión, el rey había olvidado el sueño, por lo cual él no podía contarlo a ellos. Pero en el original es gramaticalmente posible que la palabra usada por Daniel pueda ser entendida así. El asunto es firme conmigo, es decir, yo sé lo que soñé, pero no se los voy a decir. La diferencia está en si interpretamos esa palabra como un verbo o un adjetivo. Y gramaticalmente es probable que se trate de un adjetivo. Es decir, que Nabucodonosor sabía muy bien lo que había soñado, pero quería saber si sus magos podían hacer lo que decían que podían hacer. Él estaba poniendo a prueba a sus consejeros. Y yo creo que esa es la manera en la que debemos entender estas palabras del rey. No solo porque Daniel nos dice que los magos sabían que el rey sabía lo que había soñado. Por eso le preguntan una y otra vez, dinos el sueño. Si ellos hubieran interpretado que Nabucodonosor olvidó el sueño, ¿para qué le van a preguntar una y otra vez, dinos el sueño?
No, una y otra vez le dicen, dinos el sueño, porque ellos entienden que Nabucodonosor no se los quiere decir. Además, Daniel nos dice que el rey estaba perturbado por el sueño, indicando que el rey sabía lo que había soñado. Entonces el sueño era firme con el rey, él sabía perfectamente lo que había soñado, pero simplemente quería poner a prueba a sus sabios. ¿Qué había dispuesto el rey entonces? Bueno, si ellos no le demostraban al rey que ellos podían saber qué era el sueño que él había tenido y le daban su interpretación, entonces los iba a hacer pedazos. Y no solo eso, sino que también iba a destruir todas sus posesiones. Vuestras casas serán convertidas en muladares, les dijo. Pero notemos que si ellos le decían el sueño y su interpretación, entonces el rey les daría dones, favores y gran honra. Bueno, ¿qué le dicen los magos a Nabucodonosor por segunda vez? Diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. En otras palabras, díganos exactamente qué fue lo que soñó para poder ir a consultar nuestros libros y decirle qué es lo que significa su sueño. Pero es necesario que no lo cuente. Nabucodonosor empieza a entender aquí que estos magos, sus consejeros, eran unos farsantes. Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, o sea, ustedes están comprando tiempo. Porque veis que el asunto se me ha ido, literalmente, porque ven que el asunto de parte mía es firme, eso es lo que dice el original. Refiriéndose al edicto, no al sueño. Ellos están, lo que Nabucodonosor le está diciendo es, ustedes están tratando de ganar tiempo porque saben que lo que yo dije, si ustedes no lo hacen, los voy a matar, y es cierto. Por eso quieren ganar tiempo. Mi edicto es firme. Y Nabucodonosor entiende que ellos le insisten tratando de ganar un poco más de tiempo antes de que los mate. ¿Qué les responde el rey? Bueno, ahora ya no les ofrece el premio, ahora solo les da la amenaza. Nabucodonosor se está enojando, viendo la farsa de la sabiduría de sus consejeros. ¿Y qué les dice? Una sola sentencia hay para vosotros. Es decir, si no se apuran, los voy a matar. Lo que ustedes quieren es más tiempo para poder mentirme y engañarme. Y notemos la última respuesta que le dan los caldeos al rey, versículos 10 y 11. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe y señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Esta es una respuesta muy teológica. ¿Y por qué razón es que Daniel quiso dejar registradas las palabras de estos magos? Bueno, ciertamente la respuesta de todos estos magos nos revela quién era Nabucodonosor. Nabucodonosor era realmente un hombre irracional, un megalomaniático, cruel, perverso. A él no le temblaba la mano para matar a quien él quisiera. Eso es lo que esas palabras nos demuestran. Pero esa no es la razón por la cual Daniel, inspirado por el Espíritu Santo, quiso registrar esta afirmación de los magos. Daniel quería dejar demostrado la vanidad de la sabiduría del mundo. Como escribió Davis, estas palabras son una confesión del fracaso del paganismo. Rey, nosotros decimos ser sabios, pero realmente somos unos necios. No hay un hombre sobre la faz de la tierra que pueda hacer lo que nosotros decimos que podemos hacer, ni siquiera nosotros mismos. Eso es lo que están confesando. La vanidad de su sabiduría. Nuestra sabiduría, lo que están diciendo, no sirve para nada.
Obviamente estas palabras enojaron al rey. Nabucodonosor se había dado cuenta del fracaso de la sabiduría de Babilonia. ¿Y qué hizo? Se llenó de ira y mandó a matar a todos los sabios de Babilonia. Y eso, mis hermanos, lo que nosotros debemos entender también. El mundo dice tener una sabiduría con respecto a lo que significa ser hombre, una sabiduría con respecto a lo que significa ser una mujer, un niño, con respecto a lo que es el propósito principal del hombre en esta vida. Una sabiduría que está presente a todo nuestro alrededor, en revistas, periódicos, anuncios publicitarios, libros de texto de la escuela, del colegio, de la universidad, videojuegos, las redes sociales. Todo eso, mis hermanos, está plagado con la sabiduría del mundo. Pero lo que nosotros los creyentes debemos tener claro es que esa sabiduría no es sabiduría para nada. De hecho, esa sabiduría va a llevar al fracaso y a la muerte a aquel que decida seguirla, como iba a llevar a la muerte a estos magos. La sabiduría del mundo, mis hermanos y amigos, es un fracaso. Esa es la confesión de estos magos. Nuestra sabiduría, lo que nosotros decimos tener, no sirve para nada. Ahora veamos el contraste. Veamos la sabiduría de Dios. Versículos 13 al 23. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc quiso saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. En cuanto el rey publica el edicto, Arioc, que era el capitán de la guardia de Nabucodonosor, empieza entonces a buscar a todos los magos y adivinos, astrólogos y caldeos en Babilonia. Y el propósito es ejecutarlos. Él los está reuniendo a todos para matarlos. Esa fue la orden de Nabucodonosor. Y obviamente entonces tiene que ir a recoger a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías, porque ellos eran parte de ese séquito de consejeros. Cuando el profeta Daniel ve venir a Arioc y lo ve llevándose a sus compañeros de trabajo, los otros babilonios magos, él le pregunta a Arioc por qué lo está haciendo. Daniel sabe que Nabucodonosor es un hombre irracional, impaciente. Arioc le cuenta a Daniel que el rey probó a sus magos, obligándolos a que le contaran el sueño que él había tenido y que se lo interpretaran. Y debido a que no habían podido hacerlo, entonces, al haber confesado la vanidad de su sabiduría, el rey entonces lo mandó a matar. Pero a pesar de su juventud, porque recordemos que aquí probablemente Daniel deba tener entre 17 y 18 años,
Si es que hemos entendido que fue probablemente que llegó a Babilonia teniendo 14, 15 años. Un adolescente. Y en contraste con los magos de Babilonia, Daniel demuestra una gran sabiduría. Una sabiduría muy diferente al de los babilonios. No solo le habla con prudencia a Arioc, se nos dice ahí, sino que hace lo mismo con el rey. Dame tiempo y te daré la interpretación del sueño. ¿Qué sabiduría habrá tenido Daniel a tan corta edad? Pero no solo vemos esa sabiduría en la manera en la que se dirigió al rey, sino también vemos esa sabiduría en las acciones que toma Daniel al saber lo que está sucediendo. Porque a pesar de que Dios le había dotado a Daniel con gran sabiduría, se nos dice en el capítulo 1, con una sabiduría 10 veces mayor que todo el resto de los magos y sabios de Babilonia, Daniel no confió en sí mismo. Él no dijo, bueno, yo soy tan sabio, yo sé tanto, que voy a ir inmediatamente al rey y voy a adivinarle y a interpretar su sueño. Eso no fue lo que hizo Daniel. Él no confió en sí mismo. El profeta sabía que el único con tal sabiduría era su Dios. Si alguien le había dado esos sueños a Nabucodonosor, había sido Adonai, el soberano del universo. Solamente él pudo haber traído a la mente de Nabucodonosor esos sueños, porque él es Dios, es él quien gobierna todas las cosas. Y eso es lo que Daniel sabía. ¿Qué hizo entonces Daniel? Bueno, hizo todo lo que todo creyente debe hacer cuando reconoce su pequeñez y su debilidad. Se fue a su casa, reunió a sus hermanos en la fe y le oró a Dios. Daniel sabía que si su vida y la de sus amigos iba a ser perdonada, era únicamente por la misericordia de Dios, revelándole a él el sueño de Nabucodonosor y su interpretación. Y así pasaron muchas horas en oración, probablemente clamando al Señor por misericordia. ¿Y qué sucedió? Versículo 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Recordemos que además de sabiduría, Dios le había dado a Daniel, según Daniel 1:17, entendimiento en toda visión y sueños. Es decir, Daniel había sido dotado por Dios para ese preciso momento, para cuando Dios le diera ese sueño a Nabucodonosor y se glorificara a sí mismo por medio de Daniel. Pero notemos que en lugar de levantarse inmediatamente después de haber recibido la revelación del sueño del rey e ir a Nabucodonosor para darle el sueño y su interpretación, Daniel se queda ahí, en la misma posición en la que ha estado orando. Dios no le revela el sueño y Daniel dice, ok, voy corriendo para donde el rey. No, él se queda ahí después de haber recibido la revelación. ¿Y qué hace? Bendecir al Dios del cielo. ¿Qué más puede hacer el creyente cuando experimenta esa misericordia de Dios en su vida? Sino alabarle. Hermano, no hay cosa más importante para el creyente que alabar a su Dios. Y notemos la alabanza de Daniel. La razón por la cual Daniel alaba a Dios es por su poder y sabiduría. Él es el Dios soberano del universo. Eso ya lo sabemos por lo que, como introduce su libro el profeta Daniel. Pero él también es sabio. ¿En qué reconoce Daniel la soberanía de Dios? Bueno, versículo 21. En que es Dios quien muda los tiempos y las edades. Él las cambia. Quita reyes y pone reyes. Es Él quien pone y quita, quien puso a Nabucodonosor. Vamos a leer la próxima semana. Como el soberano en Babilonia. Y después de él pondrá a Ciro. Y después a Alejandro Magno. Y después a los Césares romanos. Es Dios quien hace esto. Además es Dios quien da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Todo lo que sabía Daniel era porque Dios en su soberanía se lo había dado a él.
Dios le dio a Daniel algo que no le dio a Ananías, a Azarías y a Misael: la capacidad de interpretar sueños. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Él da, como leímos con el pastor Alexander en su iglesia, 1 Corintios 12, dones según su voluntad, a quien quiere, como quiere, porque Él es el Dios soberano. Dios, dice esta alabanza de Daniel, es el que dirige los tiempos. Él trae paz y prosperidad y trae calamidad, como dijo Daniel en el capítulo 1, que trajo sobre Judá por su pecado. Fue Él quien trajo a Nabucodonosor para llevarse a Joacim y a sus príncipes y llevarlos hasta Babilonia. Fue Dios. Él entregó a Joacim en las manos de Nabucodonosor. Es Él quien quita y pone reyes, quien quita y pone gobernantes en las naciones, quien da sabiduría a los sabios. Ellos no obtuvieron esa sabiduría, Daniel y sus amigos, estudiando mucho. No, fue Dios quien se las dio. En otras palabras, no hay nada, absolutamente nada en el universo que ocurra fuera de la soberana voluntad del Señor. Ni la partícula más pequeña en el universo se puede mover de su lugar sin que Dios no se lo ordene. Es Él, como reconocerá Nabucodonosor en el capítulo 4, quien hace según su voluntad en el ejército del cielo. Él le dice al sol, a la luna, a las estrellas: muévanse de aquí para allá, roten de tal manera, a tal velocidad, porque Él es Dios. Él hace su voluntad en el ejército del cielo. Pero también dice, y en los habitantes de la tierra. Si Daniel iba a poder saber e interpretar el sueño del rey, era porque el Dios soberano del universo así lo quería. Ahora, ¿en qué reconoce Daniel la sabiduría de Dios? Bueno, como dice el versículo 22, en que es Dios el que revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Daniel alaba a Dios porque entiende la infinita sabiduría de su Dios. Él entiende que para Él no hay conocimiento que sea inaccesible. Por más profundo que esté un pensamiento en la mente de un hombre, Dios la sabe. Por más escondido que tengamos algo, Dios lo conoce. Inclusive lo que está en tinieblas, aquello que es inaccesible a nosotros, Dios lo sabe. Inclusive aquello que tengamos en la oscuridad, aun si es en la oscuridad de nuestro corazón, Dios lo conoce todo. ¿Por qué? Porque Él es infinitamente sabio. Como escribió Stephen Miller, las grandes preguntas existenciales de la vida y la muerte continúan siendo insolubles a los sabios del mundo. Sin la revelación divina, solamente hay conjeturas y opiniones subjetivas. Solo en Jehová, el Dios de las Escrituras, se encuentra la verdad. Por eso es que en el versículo 23, Daniel termina agradeciéndole a Dios, al quien él llama el Dios de mis padres. Y en su misericordia. ¿Por qué? Porque Él le reveló el sueño que había tenido el rey. Le dio sabiduría y fuerza, dice el profeta. Y el profeta sabía que lo que le había sido revelado era perfectamente exacto, infalible e inerrante. Porque había sido Dios quien se lo había dado a él. A diferencia entonces de los dioses de Babilonia, que eran una farsa, que eran ciegos y sordos, como leemos en el Salmo 135, el Dios de Daniel era infinitamente sabio. Y por ello era no solo digno de la adoración de su pueblo, sino también era la fuente de la sabiduría de Israel. Si Israel quería saber la verdad,
Si Daniel quería saber la verdad, la fuente de esa verdad estaba en su Dios. Y nosotros, mis hermanos, debemos entender que nosotros nos encontramos entre estos dos mismos tipos de sabiduría. La sabiduría del mundo por un lado y la sabiduría de Dios por el otro. Y nuestro deber como creyentes, como hombres y mujeres que hemos sido levantados de entre los muertos espirituales por la sangre del Señor Jesucristo, que nos ha dado un nuevo corazón, es reconocer que la sabiduría del mundo es una farsa. Eso es lo que debe entrar en nuestras mentes. En el mundo no hay sabiduría verdadera. El mundo, por ejemplo, nos quiere enseñar cómo fue que se originó el universo. Y niños, eso probablemente les hayan enseñado a ustedes. ¿Cómo se originó el universo? Pero el mundo interpreta el origen del universo sin Dios. Y llega a teorías que son realmente blasfemas contra el Creador. El mundo que, como ellos mismos admiten, no es eterno, el universo no es eterno. Llegó a existir, dicen ellos, de un pronto a otro. Una explosión inadvertida produjo la vida en el universo. Y esa es la sabiduría que le están enseñando a nuestros niños. Están enseñando en las universidades. Está en sus libros de texto. Que es lo que el mundo espera. Todos los hombres acepten como una verdad. El mundo también nos quiere enseñar sobre la biología humana y la supuesta gran cantidad de identidades de género que puede tener una persona. Pero de nuevo, estas conclusiones llegan porque están interpretando la biología sin Dios. Nos quiere enseñar sobre nuestro propósito aquí en la tierra. Ser todo lo que yo puedo ser. Y lo hace promoviendo ¿qué? El individualismo. La búsqueda del éxito, del dinero. ¿Por qué? De nuevo, porque están interpretando la realidad sin Dios. En Estados Unidos, yo no sé si ustedes saben, pero en Estados Unidos, la denominación más grande en los Estados Unidos aceptó el año pasado, hace unos 2 años, herramientas marxistas como un instrumento para poder interpretar las escrituras también. Eso es la sabiduría del mundo. Y es increíble ver cómo cristianos e iglesias han adoptado esa sabiduría del mundo para vivir sus vidas. Cristianos adoptando la evolución como un sistema de pensamiento válido para el cristiano. Ustedes saben que hay cristianos o personas que dicen ser cristianos que aceptan la evolución. Aceptando la identidad de género. La sexualidad impía. Aceptando la sabiduría del mundo en cuanto a los roles en el matrimonio. La manera de hablar y vestir. Iglesias adoptando prácticamente modelos empresariales para el liderazgo de la iglesia, para la liturgia, como si la iglesia fuera una empresa y el pastor era el director general, adoptando el liderazgo femenino. ¿Por qué? Porque el mundo dice que el hombre y la mujer tienen roles idénticos en el mundo. ¿Por qué? De nuevo, porque están interpretando el mundo sin Dios. Iglesias usando la psicología del mundo como una herramienta para entender y afrontar la vida cristiana.
No es suficiente la Biblia, no, necesitamos algo más. Sabiduría del mundo, la psicología, para poder entender qué es ser un cristiano. Viendo la vida en este mundo a través de los lentes de la psicología y no a través de las Escrituras. Y la pregunta es esta, mis hermanos. ¿Cuánto de esa sabiduría del mundo ha entrado en nuestras cabezas? Nuestro deber es examinarnos a nosotros mismos. Examinar cómo es que estamos nosotros viviendo. ¿Cómo es que estamos pensando? En mi rol como cristiano, como esposo, como hijo, como empleado. Mi manera de hablar, mi manera de vestir, lo que siento. Todas esas cosas me pueden indicar a mí si yo he absorbido la sabiduría del mundo. Opuesto a todo esto está claramente nuestro Dios. Él es la sabiduría. Él es la verdad. Porque solo Él es Dios. Él es quien nos interpreta la realidad. ¿Por qué? Porque Él es el creador de nuestra realidad. Solo Él podía revelarle el sueño a Nabucodonosor porque Él era quien le había dado ese sueño a Nabucodonosor. ¿Quién nos puede decir a nosotros cómo interpretar la realidad aparte de quien creó esta realidad? Por eso es que la afirmación de los caldeos es tan importante, la de los magos. Porque con sus palabras estaban validando la fe de Daniel. Solo los dioses, dijeron ellos, cuya morada no es con la carne, pueden decirte, interpretarte el sueño. Y fue el Dios de Daniel quien lo hizo. No solo nosotros y nuestra sabiduría es una farsa, sino que todos nuestros dioses son una farsa. Pero el Dios de Daniel lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque solo Él es Dios. Sin embargo, una vez más, estos magos demostraron también con sus palabras su ignorancia. Porque la sabiduría del Dios verdadero se le dio a conocer a los hombres, no en que Él permaneció lejos de ellos, sino en que Él se acercó a ellos en la persona de su Hijo Jesucristo. Es en el Evangelio en donde se nos despliega a nosotros la infinita sabiduría de Dios. ¿Quién, aparte de Jehová, mis hermanos, pudo haber ideado un plan para rescatar pecadores rebeldes que merecían el infierno como se nos revela en el Evangelio? ¿Quién pudo haber ideado tal cosa? Solamente Dios. Para manifestar su justicia, dice Romanos capítulo 3, Él ideó el plan de enviar a su Hijo unigénito al mundo para que Él sufriera el castigo en lugar de su pueblo y darnos a nosotros, por medio de la fe, la justicia que tanto necesitábamos. Y así trajo a nuestras vidas el perdón, la justificación, la adopción y la vida eterna. Por eso fue que después de predicarles el Evangelio a los romanos, en los primeros 11 capítulos de la epístola a los romanos, Pablo lo único que puede decir son estas palabras. Después de meditar escribiéndoles el Evangelio, él dice en el capítulo 1, lo que yo quiero es ir y predicarles el Evangelio, pero como no voy a llegar todavía, les voy a escribir el Evangelio a ustedes. Y cuando termina de explicar el Evangelio, termina con estas palabras en Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En el Evangelio Dios nos revela su infinita sabiduría. Cristo, mis hermanos, es la sabiduría de Dios. Y en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría divina. Sabiduría que Él entonces nos dejó después en su palabra, en las Escrituras.
Es ahí en donde está registrada para nosotros la sabiduría divina que Dios quiere darnos para nuestro diario vivir. En la Biblia. Es ahí en donde está registrada para nosotros la sabiduría para entender quién es Dios. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es Cristo? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Es por eso que Pablo afirma que es la Biblia, no la sabiduría del mundo, la que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué necesitamos cada uno de nosotros como cristianos para estar enteramente preparados para esta vida? Las Escrituras. ¿Qué necesitamos nosotros como iglesia para estar enteramente preparados para vivir una vida que agrade a nuestro Dios? Las Escrituras. Ellas deben ser nuestra guía, no el mundo. Las Escrituras. No seamos ingenuos entonces, no seamos negligentes. Entendamos que lo que nosotros necesitamos, que la sabiduría que nosotros necesitamos para vivir nuestra vida cristiana está en las Escrituras. Leámosla, atesorémosla, memoricémosla, cantémosla, orémosla y seremos verdaderamente sabios. ¿Por qué? Porque haciendo eso tendremos un mejor conocimiento de nuestro Dios. Ahí está la sabiduría. Mis hermanos, en Cristo Dios ha refutado la sabiduría del mundo. Él ha declarado incapaz, una farsa en Cristo Jesús. Es en Cristo que Dios ha hecho eso. Ahora, ¿por qué razón decidió Daniel escribir a partir del versículo 4 del capítulo 2 en arameo? Bueno, porque esa era la lengua universal en aquel entonces. Era como el griego después, siglos después. Todo el mundo hablaba en griego, pero es que el Nuevo Testamento se escribió en griego para llegar a más personas. Y esa era la intención de Daniel. Si había algo que los hombres del mundo debían entender, era que lo que estaba contenido en todas esas narrativas de los capítulos 2 al 7 eran una verdad. El mundo debía entender que la sabiduría de sus sabios era una farsa. Por eso escribió en hebreo estas palabras. Ellos debían entender el mundo que la única sabiduría verdadera venía del Dios de Israel, de Jehová, de su Dios. No de los dioses babilonios. Ellos debían saber que si ellos seguían la sabiduría del mundo, perecerían como iban a perecer estos magos de Babilonia. Pero que si ellos perseguían la sabiduría de Dios, vivirían, como Daniel. Y si usted está aquí hoy sin Cristo, usted debe entender que la sabiduría de Dios está expresada en el Señor Jesucristo. Si usted quiere saber lo que es ser sabio, usted tiene que conocer al Señor Jesucristo. Las Escrituras, que es donde está la sabiduría de Dios, nos dice que usted puede conocer al Señor Jesucristo por medio de la fe. Entendiendo su rebeldía, su pecado en contra de su Creador. Y entendiendo que sin Él, sin Cristo, usted está sin esperanza. Pero que Dios envió a Jesús, a su Hijo, al mundo para que muriera cargando los pecados de su pueblo, sufriendo Él en lugar de su pueblo, para darle a su pueblo por la fe la justicia que tanto necesitaba. Y si usted cree hoy en el Señor Jesucristo, usted va a obtener la sabiduría de Dios y va a obtener con Él la vida eterna. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra.
por lo que hemos podido meditar en la primera mitad de este capítulo 2 de Daniel. Te damos gracias, Señor, por recordarnos cuán sabio eres tú. Por recordarnos, Señor, la vanidad de la sabiduría de este mundo. Y te pedimos perdón, Señor, si muchas veces hemos nosotros seguido, Señor, esa sabiduría mundana. Si hemos creído sus mentiras. Si hemos vivido como el mundo ha vivido. Señor, que tu Espíritu Santo haga una obra en nuestros corazones. Y que tu palabra, Señor, crezca cada vez más en ellos. Y así nosotros podamos serte fieles a ti. Podamos servirte a ti como cantábamos antes. Porque para eso estamos aquí, Señor. Te pido por aquellos entre nosotros, Señor, que están en el mundo, que se han comido, Señor, la sabiduría mundana. Padre Santo, confróntalos con la realidad. Y ten misericordia de ellos como tuviste misericordia de Daniel. Y concédeles, Señor, ese regalo que solo tú puedes dar. Dales a Cristo Jesús, Señor, la fe y el arrepentimiento para vida eterna. Oramos en su nombre. Amén.